Muchos de nosotros hemos vivido momentos de dolor físico, de dolor emocional, por supuesto, pero somos malos en identificar cuándo el dolor se convierte realmente en un problema. Las patologías asociadas al dolor crónico son poco vistas y además los humanos somos buenos para incitar a otros a resistir, a soportar, y somos malos para atender la particularidad del dolor. El dolor está asociado, por supuesto, a muchas otras patologías, entre ellas muchas de dolencias de salud mental. Queremos hablar sobre el dolor crónico, sobre cómo se debiera abordar, cómo debiéramos de alguna forma abrazar este tipo de problemas en nosotros o en otros que lo padecen. Y para eso hoy estamos con la doctora Margarita Calvo, directora del Núcleo Milenio para el Estudio del Dolor, Minus Pain, y profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica, médico de la Unidad de Dolor de la Red de Salud UC Christus. Muchas gracias por estar aquí, Margarita. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Quisiera partir sobre esta idea de ¿es o no es real que muchas veces las personas que padecen algún tipo de dolor crónico, ya sea porque se rompieron una pierna, tienen un problema a la cadera o tienen fibromialgia, digamos, también tienen habitualmente algún tipo de problema de salud mental? Sí, eso es muy importante porque en el fondo un dolor que se vuelve, el dolor agudo es protector, el dolor agudo nos ayuda, nos hace que no tengamos daño, ¿cierto?, de nuestro cuerpo, pero cuando el dolor se vuelve crónico, que es por definición sobre 3 meses, se vuelve un problema en sí mismo y empieza a tener varias comorbilidades que empiezan a aparecer, ¿ya? Varias de las cosas que vemos que nuestros pacientes, muchos tienen depresión y no sabemos si la depresión es causa o efecto, ¿cierto? No tenemos la causalidad porque también muchos pacientes con depresión tienen dolor crónico. Entonces, se sabe que tener depresión es un factor de riesgo para tener dolor crónico y tener dolor crónico es un factor de riesgo para tener depresión. O sea, muchas veces van hermanitos. Van juntos, sí, muchísimas veces. Y depresión es uno, porque me imagino que también ansiedad, debe haber otro tipo de problemas. El más frecuente es depresión o estados depresivos, no una depresión diagnosticada tal y cual, pero estados depresivos en el fondo, ansiedad, eso se asocia mucho, y abuso de sustancias, que es otro problema de salud mental, sobre todo los dolores más intensos que empiezan a ocupar opioides y después empiezan a tener un abuso de estas sustancias para tratar de aliviar su dolor, pero se vuelve un poco una adicción. Lógico. Oye, ahora, puede que la ciencia no establezca mucha causa o efecto, pero al final importa poco, ¿no? En la experiencia, cuando uno conoce a alguien que tiene dolor o cuando uno ha tenido un dolor que se ha vuelto crónico, es agotador sufrir, ¿no? Sí. Tanto. Entonces, se ve como un problema complejo. Primero, acabas de decir, dolor crónico es cuando pasan más de 3 meses en que tú tienes dolor. O sea, esa es la primera alarma. Si yo sé que tengo dolor crónico, ¿de qué manera puedo prevenir, por un lado, o encontrar formas de tener menos dolor, pero también prevenir el desarrollo de otro tipo de patologías como la depresión, la ansiedad o el abuso de sustancias? No sé. Sí, bueno, eso es importante darse cuenta primero, que el dolor ya es crónico, que ya se volvió un problema en sí mismo y que te está causando problemas en tu vida diaria. O sea, que estás teniendo que no puedes ir a fiesta o tienes problemas de memoria, es muy común porque el dolor hace que pongamos toda la atención en el dolor y no somos capaces de poner la atención en otras cosas. Entonces empezamos a tener problemas de memoria a corto plazo, problemas con los familiares, problemas en el trabajo, por las licencias, por faltas y todo. Entonces, en el fondo, ahí hay que darse cuenta, hay que pararse y decir, ya, ok, esto es un problema, ¿cómo lo enfrento? Y es importante tratarlo ojalá lo más antes posible, porque entre más crónico se vuelve, más otros problemas le vamos agregando, insomnio, etc. Entonces, sedentarismo es típico. Al principio hay gente súper deportista, empieza con dolor crónico y se hacen sedentarios con todos los otros problemas que acarrea. Entonces es importante tratar de ser como honesto con uno mismo y decir, ya, ok, esto ya es un problema, tengo que ir a tratármelo. Y en ese sentido, el tratamiento para el dolor crónico siempre es, o sea, en el mundo ideal, es multidisciplinario, ¿ya? Nosotros trabajamos en el fondo no solo los médicos, sino que médicos en conjunto con kinesiólogos, con psicólogas y depende qué es lo que se necesita en cada caso, con otros especialistas también. Y eso también nos ayuda a permitir en el área de salud mental prevenir que se desarrollen o que se empeoren situaciones de salud mental. Ahora, una de las cosas que decía yo en la introducción, y lo digo de patúa porque es lo que percibo, es que
somos malos para ser solidarios con el dolor ajeno. Y no solo las personas, creo que también los médicos. O sea, como que, ¿cuáles son los principales problemas que atraviesan los mismos pacientes que tienen dolor crónico para poder llegar a un lugar seguro donde sean cuidados y protegidos? Eso nos pasa, lo vemos mucho en los pacientes, porque en el fondo, primero el dolor no se ve, o sea, uno no puedo sacarte un examen que me diga, oh, niveles de dolor tanto, sino que es lo que dice el paciente, es súper subjetivo. Entonces, muchos dicen, es difícil mostrarlo, entonces la gente empieza a no creerlo, sobre todo cuando es crónico. Cuando se pasa, como que uno sí empatiza con alguien que tiene un dolor agudo, pero ya el dolor crónico, empatizar con él es más difícil, porque uno empieza a decir, ah, ya, córtala, claro, o sea, ya, pero sigue tu vida. Entonces, tienen muchos problemas primero con las familias. La gente que los rodea se cansa, se aburre de escuchar esta queja permanente y entonces el paciente o deja de quejarse y se lo traga todo, o empiezan a tener problemas con su familia. Muchas veces los pacientes nos traen la familia para que les expliquemos que lo de que tienen ellos es verdad. Entonces uno tiene que hacer mucha como educación a toda la gente. Eso y en el trabajo también, o sea, eso pasa mucho, que las licencias y las mismas licencias, o sea, uno da una licencia y después muchas son rechazadas si es por dolor crónico, porque no puede ser que alguien tenga dolor tanto tiempo y que vaya a faltar tanto tiempo el trabajo por una cosa que está sintiendo nomás, en el fondo. No, lo encuentro satánico, o sea, es terrible porque en el fondo el sistema es súper poco acogedor con algo que debe ser una tragedia, una tortura. Y desde ese punto de vista me gustaría avanzar hacia cuáles son las alertas o las transformaciones en el fondo que necesita el sistema, y ustedes mismos como médicos reeducándose, ¿no? Para estar más atentos a la realidad subjetiva de tantas personas que atienden, ¿no? Sí, es verdad, eso es un tema. Yo soy parte de una sociedad internacional del estudio del dolor en que como que nos dedicamos un poco a tratar de poner este tema sobre la mesa, a encontrar investigaciones básicas y todo, pero tratar de ponerlo, porque en el fondo el tratamiento, lo único que está demostrado que sirve para los dolores crónicos es multidisciplinario, y unidades de tratamiento de dolor multidisciplinario hay muy pocas. Hay muy pocas y cuesta armarla. También porque hay muy poco como entrenamiento de profesionales de la salud en este tema, como que no está, de hecho, por ejemplo, no es una especialidad médica, hay neurólogos, anestesistas, médicos de todas partes que pueden llegar a esto, pero no es una especialidad como tal. Y sin embargo el dolor es algo tan estructural de la humanidad, ¿no? Sí, exactamente. Ya sea físico o psicológico, es muy profundo. Exactamente, y es esencial, porque si no tenemos dolor no sobrevivimos, entonces el dolor agudo en el fondo. Entonces es algo que ha estado siempre, pero que nos cuesta abordarlo. Oye, y me encantaría ir a un extremo de esto, porque claro, yo me acabo de quebrar el dedo, todo el mundo me ha contado lo mucho que le dolió a él y que a mí no me debería doler tanto. Puedo decir que me duele mucho. Es muy divertido que esté haciendo esta entrevista justo en este momento. Estoy con dolor. Pero me llama mucho la atención ese dolor que no es evidente, que no tiene una férula, que uno no puede decir, mira, me quebré el dedo. Por ejemplo, la fibromialgia. Sí. Es una patología que además ha ido en aumento, según entiendo, y que está muy asociada también a mucho sufrimiento psicológico. Háblanos un poco como de qué manera un paciente con fibromialgia puede en el fondo llegar a un lugar donde sea mejor acogido y en qué condiciones, con qué señales, cómo debiera relacionarse la familia con eso. Sí, la fibromialgia es un tema complicado. Yo no sé si ha aumentado como la prevalencia, la cantidad de gente que tiene fibromialgia, o ha mejorado el diagnóstico. Ah, claro. Y ahora hay más gente que está siendo diagnosticada con fibromialgia. Y es complejo porque además del dolor que tiene generalizado, tiene un cansancio, ¿cierto? Fatiga, tiene problemas de memoria, montones de otras cosas. Pero además aumenta cuando tienen momentos de estrés. Está probado que los dolores aumentan cuando uno está sometido a situaciones tensas. Claro, sí, es verdad. Todos los dolores aumentan, dolor agudo, dolor crónico, siempre van a aumentar en situación de estrés. Pero como yo le explico a los pacientes, porque me dicen, entonces esto es psicológico, me lo estoy inventando. Y la verdad es que en medicina muchísimas de las enfermedades empeoran en el estrés. O sea, a uno no le da un infarto al corazón si no tiene un poco de estrés, ¿cierto? Como que da en las situaciones de estrés, porque el estrés puede empeorar todas las enfermedades y el dolor no se salva de eso. Entonces, uno no debería decirlo como algo malo o algo que le baje el pelo a lo que está sintiendo. No es que se lo está inventando. O sea, el estrés, por la neurobiología del dolor,
hace que el dolor se amplifique en el fondo. Entonces es parte de eso. Y la fibromialgia funciona mucho como es una enfermedad crónica mantenida, como puede ser la diabetes o la hipertensión, ¿cierto? Que con tratamiento adecuado uno la puede mantener regulada. O sea, un hipertenso no anda con presiones altas por la vida, sino que toma remedio, pero con eso anda con sus presiones reguladas. Y el dolor crónico, la fibromialgia, también uno puede hacer eso. Lo que pasa es que tiene estos episodios de crisis de repente, que pueden ser desencadenados por emociones o por un estrés muy intenso que hacen crisis. Y ahí es súper importante tener un manejo multidisciplinario que acoja a esta persona y le ayude a salir de esa crisis y a mantenerse en un estado que sea mucho más... es difícil decir cero dolor, pero sí un dolor que lo pueda manejar, controlar y sentirse que está a cargo, que no está el dolor a cargo de él, sino que... Para cerrar, porque por supuesto ya se me fue el tiempo, ¿qué le dices tú a la gente en relación a también en cómo uno se relaciona con el dolor de los hijos, del resto? ¿Qué le dices tú como, o sea, cuál sería la señal o el consejo para que empecemos a tener otra relación con el dolor? Yo creo que hay que ser empático y no hay que pensar que el dolor va a ser un dolor agudo, que existe el dolor crónico y que a veces este dolor y el sufrimiento se mantiene y que nadie se acostumbra al dolor, como a veces me dicen, no, es que ya se acostumbró, ya me voy a acostumbrar al dolor. El dolor, de hecho, el sistema nervioso está creado de tal manera en que si hay un dolor que es constante, el sistema nervioso está más atento a ese dolor y se sensibiliza, lo que se llama. Entonces, nunca nos vamos a acostumbrar, siempre va a estar presente. Entonces, es importante que los cuidadores, la gente que está con una persona con dolor, sean empáticos a ese dolor y traten de ayudarlo y de entenderlo para tratar de buscar las mejores maneras de aliviar un poco que sea el dolor. Pero no ningunearlo en el fondo, porque si no el dolor va a estar igual y va a causar una situación de estrés que va a empeorar el dolor. De todas maneras. Entonces yo creo que Te empatizar. quiero agradecer por esta entrevista, súper interesante el tema y nos veremos más adelante. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Esta conversación es tan importante y tan profunda. ¿Cuántas veces hemos estado en eso, en que tendemos a compararnos con otros como si el hecho de que uno viviera un dolor muy fuerte anulara el dolor ajeno? Estamos en la necesidad de un nuevo paradigma en esa materia y por lo mismo es tan importante que aprendamos un poco de empatía y aprendamos a mirar al otro con un poquitito más de amor, ¿verdad? Y abrazo. Pero vamos a cambiar de tema porque sabemos que la educación tiene un rol fundamental